El año pasado disfrutamos un año lleno de su gloria. En cada concentración, en el Congreso, en el servicio mundial, en la concentración masiva, disfrutamos la gloria del Señor, vimos al Señor, fuimos transformados, fuimos encauzados en el plan y en el propósito del Señor. Bueno, Dios trabajó tanto en nosotros como misión. Claro, lo viene haciendo desde hace muchos años. Estoy resaltando el trabajo del año pasado. Trabajó tanto Dios con nosotros el año pasado, ¿no es cierto? Imagínense lo que va a seguir haciendo este año. Y hemos empezado a disfrutar su gloria y su bendición de una manera tan maravillosa, escuchando testimonios en los diferentes distritos, iglesias, trabajo de expansión de la obra, trabajo evangelístico, multiplicación de discípulos, multiplicación de iglesias, puertas que el Señor está abriendo en diferentes naciones, en diferentes lugares, para que se proclame el evangelio del reino de Dios. En fin, estamos disfrutando del cumplimiento y de la manifestación de Dios. Pero Dios nos ha llamado a hacer ¿qué cosa? Según lo que hoy en este congreso va a trabajar para nosotros. Nos ha llamado a hacer ¿qué cosa? Qué hermosas las palabras de Jesús. Es un momento crucial, un momento que define no solo la historia y la vida de la iglesia, sino por consecuencia define el destino del mundo entero. Y me seréis testigos, les dijo el Señor. Venía una transformación, un movimiento, un accionar tan glorioso, tan expansivo, tan lleno de Dios. Venía un trabajo arduo que hacer. Los discípulos estaban atentos a las directrices del Señor. Recién estaban ellos entendiendo la experiencia de conocer, de disfrutar, de experimentar a Cristo resucitado. 40 días el Señor se les apareció enseñándoles acerca del reino de Dios, pero demostrándoles que Él había resucitado. En fin, fueron muchas experiencias preciosas en esos 40 días. Pero en estos momentos antes de Jesús ascender, deja implícito una responsabilidad, no solo un estilo de vida, sino una naturaleza y una característica con la que la iglesia de Jesucristo debe vivir y debe actuar. Y es ser testigos de la realidad de un Cristo resucitado. Ser testigos, pero no desde el concepto testigo de un juicio, testigo de algún tipo de acontecimiento. La palabra testigo regularmente la utilizamos para alguien que da fe de un suceso, de algo que ocurrió. ¿Usted lo vio? Sí, yo estaba ahí presente cuando pasó esto, cuando se dijo aquello, cuando sucedió lo otro. Yo soy testigo, yo lo vi. Ese es el concepto que tradicionalmente hemos usado de testigos. Y pues claro, tiene una parte correcta ahí. Pero Jesús no estaba hablando de ese testigo ocular solamente, un testigo que solo da fe de que algo pasó, sino Jesús está dejando implícito un testigo que Él es la evidencia de la realidad de Cristo. No alguien que da fe de lo que Cristo es, alguien que con su vida evidencia lo que Cristo es. Hay una gran diferencia en dar fe de lo que Cristo es a ser el testimonio de lo que Cristo es. No sé si me estoy dando a entender. ¿Para cuántos el Señor es poderoso? Ok, eso es dar fe de lo que Él es. Pero dar testimonio con mi vida de su poder es que yo puedo
no solo ser la evidencia, la demostración del poder de Dios al rescatarme, al transformarme, al llevarme a vivir en una dimensión como el Señor ha determinado. Entonces yo me convierto en el testigo de la realidad de Cristo. ¿Recuerdan ustedes hace algunos años poníamos el ejemplo? Aquí en Guatemala se da mucho, me imagino que en otros países, aquellas tiendas de barrio, tienda La Bendición de Dios, dice, ¿verdad? Yo creo que como el 70% de las tiendas se llaman La Bendición de Dios. Pero cuando uno entra a la mayoría de esas tiendas, lo que menos reflejan es la bendición de Dios. Entonces, mucho cristiano ha vivido de esa manera, hablando de un Dios que bendice, hablando de un Dios que transforma, hablando de un Dios todopoderoso, hablando de un Dios de milagros, de un Dios proveedor, pero no siendo ellos la evidencia de ese Dios que provee, de ese Dios que transforma, de ese Dios que levanta, de ese Dios todopoderoso. Entonces, no he entendido el concepto de ser testigos. Cuando Jesús lo dice aquí en Hechos capítulo 1, versículo 8, un pasaje muy conocido ya por todos, creo que hasta de memoria se lo saben ya ustedes. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, decía hace un momento, cuando leemos en Lucas capítulo 24, leemos en el verso 3 de Hechos 1, que Jesús se presentó a los discípulos con muchas pruebas indubitables, demostrándoles que Él estaba vivo de maneras diferentes. En Lucas 24, Jesús mismo les dice: toquen, palpen, vean, sientan. Porque ellos, cuando Jesús se les aparece, ellos piensan que es un espíritu. Y Jesús les dice: no toquen. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes están viendo que yo tengo. Jesús les está demostrando su realidad, les está evidenciando la realidad, no para que ellos se imaginen, no para que ellos supongan su resurrección, no para que asuman, sino para que comprueben. Porque la vida de un testigo de Cristo es alguien que ha comprobado con su propia vida, con su propia experiencia, la realidad de Jesucristo en su vida. Yo puedo dar testimonio: mira, hermano, el Señor sanó a fulano de tal. Mira cómo sacó al hermano tal de una crisis económica. Estaba en una situación, yo vi, uy, qué Dios tan poderoso. Sí, doy testimonio de algo que pasó en alguien más, gloria a Dios por eso. Pero convertirme en el testigo por mi vivencia, por mi experiencia, es una cosa distinta. Como me encanta aquella experiencia de Jesús con el ciego. Lo sana, lo interrogan los principales de la sinagoga y le empiezan a decir: este que te sanó, que te hizo eso, es un pecador. Él no tiene bases teológicas para defender, él no tiene conocimiento suficiente para debatir las escrituras con ellos. Lo que él tiene es una vivencia. No estoy justificando la ignorancia, solo estoy poniendo el ejemplo de este hombre. Él no podía defender en base de las escrituras, no tenía el conocimiento suficiente, pero sí tenía la experiencia. Si es pecador, yo no sé. Lo único que sí sé es que, habiendo sido ciego, ahora mis ojos ven. Porque su vida se había convertido en un testimonio del poder del Señor.
La vida de la iglesia tiene que ser el testimonio de la realidad de un Cristo resucitado. Y entonces entendemos la condición de los apóstoles, de los discípulos. Había duda, había temor, había incredulidad. De hecho, cuando Jesús se les apareció en diversas ocasiones, les reprochaba la incredulidad de ellos. Las mujeres habían llegado a la tumba, la encontraron vacía. Los ángeles les dicen: a quien ustedes buscan en esta tumba, él ya resucitó, está vivo. Ellas llegan a contarle a los apóstoles y los apóstoles no muy lo creen. Unas mujeres nos contaron estas cosas, pero como que no sabemos si es cierto o no es cierto, dijeron aquellos que iban camino a Emaús. Había duda, había incredulidad. Habían tenido una vivencia con Cristo, habían escuchado la revelación y el conocimiento que Cristo había ministrado a sus vidas, habían visto los milagros, habían sido testigos de experiencias de Cristo, pero ahora necesitaban conocer la realidad de un Cristo resucitado. La iglesia de Jesucristo tiene que aprender a tener una vivencia genuina, real, tangible de la realidad de Dios, no ficticia. Quiero darme a entender, espero que no se malinterprete. Muchas veces entendemos o aplicamos incorrectamente el concepto de fe. ¿A qué me refiero? Es que yo por fe creo, pero a veces esa fe está mal ubicada. ¿En qué sentido? En que a veces le llamamos fe a lo que es una imaginación, le llamamos fe a lo que solo es un deseo, pero no es una convicción, no es una certeza de la realidad de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es capaz de palpar algo que no ha visto. La fe es capaz de ver algo que no ha sucedido. La fe ve la realidad de Dios, no algo ficticio, no una imaginación. La fe no son deseos, la fe no son anhelos, la fe es realidad. Y muchas veces le llamamos fe a lo que sencillamente es una esperanza humana, un deseo de algo. No, es que yo tengo fe que pase tal cosa, yo tengo fe que un día el Señor me va a bendecir y prosperar. Lo que quiero decir es que muchas veces eso es un anhelo, es un deseo, pero no es fe. Porque todo el tiempo me la paso deseando, anhelando, creyendo que va a pasar algo, pero nunca lo alcanzo. Entonces eso no fue fe, porque la fe me lleva a alcanzar, a vivir y a experimentar la realidad de un Dios grande y poderoso. La fe no te lleva de anhelo en anhelo en anhelo, y toda la vida es un anhelo, y un día va a pasar, y un día vamos a vivir, y un día vamos a alcanzar, y un día tal vez, y un día estoy seguro que va a pasar. No, la fe te lleva a poseer. Y entonces los discípulos habían entendido cierto nivel de fe, pero ahora necesitaban comprobar. Jesús mismo se acerca a ellos y les dice: toquen, comprueben, estén seguros. ¿Por qué? Porque en el momento en que los apóstoles se paraban a predicarle a las multitudes, tenían que predicar convencidos de la realidad de un Cristo resucitado. No podían pararse a predicar con duda en su corazón. Es que aquel que predica, que enseña la palabra de Dios con duda en su corazón, entonces no está predicando verdaderamente el evangelio del reino de Dios. Porque la predicación de Jesucristo no puede contener duda en su corazón. Y muchas veces evangelizamos con duda. Estamos evangelizando, estamos ministrando con duda en nuestro corazón. Le estoy predicando el evangelio, la buena noticia, pero no sé si se va a convertir. Pero no sé si esta persona va a reconocer el señorío de Cristo. Pero no sé si el Señor lo va a salvar. Pero no sé si va a sanar. Pero no sé si Dios va a cambiar su vida. Los apóstoles no podían pararse a predicar. Cuando leemos el mensaje
del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, no encontramos duda en su mensaje. No encontramos incertidumbre, encontramos certeza. Ellos estaban plenamente convencidos de que Cristo había resucitado, ¿sí o no? Uy, como tres. Ellos estaban convencidos de que Cristo había resucitado. La pregunta es, ¿tú estás plenamente convencido de que Cristo ha resucitado? Pero estás plenamente convencido de un Cristo que está allá sentado a la diestra del Padre, o de un Cristo que está ahí contigo. No respondas tan rápido siempre. A veces las respuestas son como en automático, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero las respuestas tenemos que aprender a evaluarnos. Porque yo asumo mi condición espiritual, yo asumo mi fe, yo asumo mi certeza, pero mi caminar en el Señor, mi crecimiento y mi madurez evidencian una cosa distinta. Mi vida de bendición, mi vida de transformación en la manera en que pienso están evidenciando algo totalmente diferente. Dios cambia, amén, pero yo no cambio. Entonces, mis respuestas son asumiendo algo. O sea, Dios es real y Dios es poderoso para transformar. A lo que me refiero es a mi vivencia en esa realidad de Dios. Cuando nosotros vivimos con el entendimiento real de un Cristo resucitado, de que Cristo está vivo hoy, de que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Él que venció la muerte, que resucitó al tercer día, que se levantó, venció, está hoy aquí con nosotros. Pero también está cuando tú evangelizas a alguien, cuando tú vas a orar por sanidad en alguien. Ahí está Él, el mismo Cristo que venció a la muerte, es el mismo Cristo que puede sanar a esa persona, ¿sí o no? Pero se necesita plena certeza y convicción de la realidad de Cristo. Pareciera, ¿cómo así, apóstol? ¿Cómo así entender la realidad si yo ya sé? Yo ya sé que Cristo resucitó. Apóstol, no soy un recién convertido. Tengo 130 años en el ministerio. Ustedes se ríen, pero hay algunos que sí ya los tienen. Por la madurez, pues, a eso me refiero, ¿verdad? Como que ya tuvieran 130 años en el ministerio. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir con una certeza, una convicción de la realidad de Cristo. No es lo mismo la certeza a la suposición. No es lo mismo asumir, pero sentirme solo cuando evangelizo. No es lo mismo confesar que Jesús está en mí, pero sentirme solo cuando oro por un enfermo. No es lo mismo hablarle a alguien, pero yo siento que no sé si Dios está conmigo, si Él está usándome, en un culto confesar que sí, Él está conmigo. No es lo mismo. Es que esa certeza y esa convicción de la realidad de Cristo tiene que ser evidente en las acciones de la iglesia. Dicho de otra manera, cada acción de un discípulo de Cristo debe dar evidencias de su plena convicción de un Cristo resucitado. Apóstol, pero es que no sé si pues el Señor está hablando de construir un templo, de comprar un terreno más grande, pero es que miren nuestra condición, hay duda. Entonces no has estado viviendo con la certeza de un Cristo resucitado. Porque las acciones de duda, las acciones de temor evidencian que no hay una convicción de un Cristo
que se levantó de los muertos, que vive y reina por los siglos de los siglos, que es Señor de todas las cosas, es el Señor que me está enviando a mí a ser discípulos a todas las naciones. Pero es que no sé si hablarle a mi familia, vieron que qué duro es. Entonces no he entendido que el Cristo que reina sobre todo dominio, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, aquel que dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, es el que te dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. Es que es diferente el accionar cuando hay un entendimiento y una certeza de la realidad de Cristo. Por eso Jesús tuvo que trabajar con muchas pruebas indubitables. Pero la iglesia muchas veces se ha acomodado a vivir una vida de religiosidad, que se ha perdido su vivencia tangible de la realidad de Dios. ¿A qué me refiero? A experimentar a Dios en mi vida diaria, a vivir su poder, a disfrutar su poder, a disfrutar su gloria, a disfrutar su obra, a disfrutar su Espíritu Santo en todo lo que yo hago diariamente. Si es en el trabajo, si es en los estudios, si es en la iglesia, si es cumpliendo el ministerio, lo que yo esté haciendo, vivir bajo la realidad de un Cristo resucitado. Pero cuando hay dudas, cuando hay temores, cuando hay falta de transformación, falta de crecimiento, falta de multiplicación, falta de desarrollo, es porque nos acomodamos a una vida de religiosidad, pero no a una vida que evidencie la realidad de un Cristo resucitado. Nuevamente pregunto: ¿Cristo resucitó? ¿Cristo está vivo? ¿Cristo perdió su poder? Están atentos, están atentos. ¿Él sigue siendo el mismo poderoso, sí o no? Dice la Escritura que sin Él, hablando de Cristo, nada de todo lo que fue hecho sin Cristo. Él estuvo presente en toda la creación. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y fueron hechas para Él. Ese Cristo, esa verdad, esa realidad que creó el universo entero, es el mismo que te está acompañando y te está delegando una tarea y una responsabilidad, que te está mandando a vivir de una manera determinada, que está contigo para llevarte en un proceso de transformación, pero también en un proceso de servirle, de honrarlo, de glorificar su nombre a través del cumplimiento de tu llamado. Entonces la iglesia no puede vivir en incertidumbre. Me encanta cuando leo acerca de la vivencia de los apóstoles. Veo certeza en su mensaje. No estaban intentando sanar enfermos, sanaban enfermos. No estaban intentando hacer maravillas y prodigios, hacían maravillas y prodigios. No estaban intentando predicar el evangelio, estaban predicando con toda autoridad y con toda certeza. Pero ¿qué cambió? La seguridad de que ellos palparon a Cristo, de que ellos comprobaron su resurrección, que hablaron con Él, se comieron aquel pescado asado con Él, se comieron el panal juntamente con Él, disfrutaron un momento, lo oyeron, caminaron con Él, y entonces cuando se paraban a predicar, estaban seguros de que ese Cristo resucitado les dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oh, qué certeza, qué autoridad, qué seguridad la que tenían los discípulos. Pero hoy, ¿cuál es la vivencia de la iglesia? En el discipulado, es que no sé si estoy enseñando bien para predicar, para evangelizar. Hay temor de vivir y poseer la bendición y la prosperidad que Dios tiene diseñada para nosotros. Seguimos aferrados a una mentalidad de escasez, de limitación, de conformismo, y nos da temor avanzar. ¿Por qué?
porque no hemos aprendido a vivir, no a tener una experiencia pasajera o momentánea con Cristo, sino a vivir experimentando y disfrutando siempre la realidad de un Cristo resucitado. Es que la vida de la iglesia se basa en su experiencia con Cristo. Cuando alguien tiene un encuentro personal con Cristo, su vida debe cambiar. Si su vida no cambia, es que en realidad no tuvo un encuentro personal con Cristo. Y no hablo solo del momento de salvación, hablo del momento diario, hablo de toda su vida, una experiencia plena, genuina, con el poder, con la realidad de un Cristo resucitado. ¿Cristo te habló hoy? ¿Hablaste tú con Él hoy? Que quede claro que no estoy preguntando si oraste por el desayuno. ¿Hablaste con Él? ¿Caminaste con Él hoy? Hay respuestas automáticas ahí. ¿Entraste al Congreso con Él? ¿Lo adoraste frente a frente? Es que la vida de la iglesia es disfrutarlo a Él en una realidad permanente. Cristo no es ficticio, Cristo es una realidad. Cristo no es un cuento, Cristo es una verdad. Ay, ay, ay. Pero pareciera ser que a veces vivimos como que fuera un cuento, algo ficticio, algo que nos contaron nada más, algo que nos imaginamos. No, yo sí siento al Señor, pero a lo que me refiero muchas veces es solo a una imaginación, a una suposición. No, es que no se trata de que supongas que Cristo está ahí contigo, es que sientas a Cristo ahí contigo. ¿Cómo le hago, apóstol? Es que no se trata de asumir, ay, pues yo por fe creo que cuando me levante a predicar, el Señor va a estar conmigo por fe. No, es que cuando tú estés predicando, sepas que Cristo está contigo. Es que Él está aquí conmigo. Yo lo siento, lo estoy disfrutando. Es Él el que está hablando. Y es nuestra vida diaria que tenemos que aprender a disfrutarlo, a caminar. Tú vas a hacer una inversión, pues tienes que tener la certeza de que es Cristo quien está acompañándote, autorizándote, dirigiéndote a que hagas o a que no hagas algo. Cada paso que das debes tener la certeza de disfrutarlo, de deleitarte y tener la certeza que Él está dirigiendo tus pasos a vivir una realidad de Cristo. Pero la iglesia se ha acostumbrado a vivir sensaciones emocionales, pero no realidades de su presencia, no la realidad de la veracidad de Cristo. Palparlo, verlo, entenderlo. ¿Cómo hacía apóstol? No. Entonces, cuando leemos en la Escritura, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, muchas veces lo entendemos de una manera imaginaria. No, yo sí, puestos los ojos en Jesús. Señor, yo estoy poniendo mis ojos en ti, pero no estoy viendo nada. No estoy hablando de experiencias, se me fue la palabra, ¿cómo se llaman esas experiencias? Cuando una manifestación, una aparición, pues, una parucía. No estoy hablando de una visión, que se abrieron los cielos. No, es que tenemos que aprender a ver a Cristo en todo, a fijar nuestra mirada en Él. Por eso es que dudamos y por eso es que fallamos, porque actuamos
con nuestra vista puesta en el hombre, con nuestra vista puesta en las circunstancias, con nuestra vista puesta en el enemigo, pero no con nuestra vista puesta en Jesucristo. No se trata de experiencias y ahora que termine la conferencia, si apóstol yo lo vi, mire que ahí andaba caminando con usted, y apóstol viera que yo lo vi por el pasillo y allá estaba parado en aquellas que... No, esas cosas místicas no. Estamos hablando de realidades, de ver a Cristo real en nuestra vida, al Cristo que resucitó. Es cierto, está sentado a la diestra de Dios Padre, pero también está morando dentro de mí. Haremos morada, dijo Jesús. Así que está morando en mí, pero también está aquí conmigo. ¿Me doy a entender? Caminemos con Él, actuemos con Él, hablemos con Él. No solo de hablar, de orar, sino hablemos con Él. Cuando tú prediques, predica con Él, en ti y contigo. Discipula con Él, evangeliza con Él. Y entonces cuando vemos la vida de la iglesia, con razón entendemos que la iglesia iba huyendo de la persecución por causa de la muerte de Esteban. Pero ¿qué iban haciendo ellos? Deprimidos, tristes, angustiados. Nos vienen persiguiendo, nos están metiendo a la cárcel, nos quieren matar. ¡Qué angustia! ¿Cómo iban? ¿Cómo iban? Predicando. ¿Por qué? Porque tenían la certeza de que Cristo iba con ellos. Es que el que camina con Cristo no puede caminar en derrota. El que camina con Cristo no puede andar en angustia, no puede vivir en temores, no puede vivir con dudas. Tiene que vivir en certeza de la seguridad de un Cristo resucitado caminando con Él. Pero nuestro caminar evidencia muchas veces otra cosa. Me encanta cuando Cristo les dice claramente aquí: me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Hasta... Porque la vida, la visión y el entendimiento de todo testigo de Cristo debe ser una visión universal, no una visión local. El trabajo local de iglesia es un inicio, pero nunca el trabajo local de una iglesia es nuestra visión completa de nuestro llamado y nuestra tarea para el Señor. Nos envolvemos tanto en nuestra responsabilidad de congregación, pero el problema es cuando nos encerramos solamente en ese trabajo de congregación. Nos ocupamos tanto en el diario vivir de iglesia local, actividad aquí, actividad allá, y nos olvidamos de nuestro trabajo universal, completo. La visión que Cristo estableció desde el inicio, no les dijo, bueno, algunos de ustedes serán llamados para Jerusalén, otros serán llamados para toda Judea, otros serán llamados para Samaria y ustedes para lo último de la tierra. Cada quien con una tarea y un lugar asignado. No, se los dijo a todos: en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y a todos les dijo hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué sembró Jesús en el corazón, en la visión de ellos? Una visión expansiva, una visión de alcance. ¿Qué problema es cuando yo como discípulo, como pastor, me siento incapaz de alcanzar la plenitud de ese proyecto de Dios? No, apóstol, mire, yo estoy haciendo mi tarea, somos un cuerpo, y entonces yo estoy haciendo mi tarea aquí en el grupo de comunión familiar, y que otros hagan la tarea allá en toda Judea, y otros allá en Samaria, y otros hasta lo último de la tierra. No importa de qué aldea vienes, no importa de qué comunidad o caserío, no importa si vienes de la montaña o de la ciudad, si vienes de un país
muy grande o de un país pequeño. No importa en qué familia naciste o como Gedeón si eres el más pequeño en la casa de tu padre. No importa. Lo que sí importa es que la tarea asignada por Cristo es Jerusalén, es toda Judea, es Samaria y es hasta lo último de la tierra para todo discípulo de Jesucristo. Para todo discípulo de Jesucristo. Para todo discípulo de Jesucristo. No puede limitarte un idioma. No puede limitarte la cultura en la que naciste o creciste. ¿Dónde están mis hermanos de habla quechí? Aquí. Bantiosh, ¿o no? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo se dice amén en quechí o amén? Ay, no entendí nada. ¿Quién me dijo? Así como dijo el pastor ahí. Bocán Tasha, algo así. No importa si tu lengua solo es quechí, cachiquel, quiché, mam, sutuil, lo que sea. No importa si dices apenas entiendo el español, pero tu visión, tu tarea es Jerusalén, es toda Judea, es Samaria y es hasta lo último de la tierra. No importa si estás en Verapaces, no importa si estás en Perú, si estás en México, en Estados Unidos, no importa qué país, qué nación, no importa el trasfondo de mi cultura, de mi familia, no importa la condición económica con la que nací. Cada discípulo de Jesucristo fue llamado a la misma tarea: ir y hacer discípulos a todas las naciones, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero miren el engaño tan terrible del enemigo, y lo peor de eso es cómo la iglesia abrazó esa mentira de que yo soy llamado solo aquí a mi familia, y pues que el pastor Abraham se ha llamado allá a las naciones, ¿verdad? El apóstol David es el que va a ser usado en México, pero yo solo en el grupo de comunión familiar. Que Dios lleve al apóstol Pedro Maquín pues a las naciones, ¿verdad? Al pastor Eddie que lo use no sé dónde, al discípulo tal, a él sí que se expanda, pero yo aquí no. Esa es una mentira del diablo y tú no puedes creer esas mentiras. Lo que la palabra de Dios, la palabra infalible de Dios me dice es que la responsabilidad que Cristo delegó es Jerusalén, es toda Judea, es Samaria y es hasta lo último de la tierra. Si tú te sientes incapaz, es tu problema de no haber entendido el nuevo nacimiento, pero no es la designación del Señor. Él puso su naturaleza en ti. Al delegarles, me seréis testigos, les está dando la orden, les está delegando la autoridad y comisionando para que vayan en contra de toda potestad, de todo dominio, de toda autoridad, a establecer el reino de Dios en la tierra. Porque como el Señor nos habló desde hace mucho tiempo, vamos con la autoridad del que nos envía. Ahí cambia todo. Vamos con la autoridad del que nos envía. No para hacer lo que yo quiero, no para hacer las cosas como a mí me parecen, no para encerrarme en mis caprichos y en mis sistemas, sino para hacer exactamente lo que Él me delegó. Por eso una de las cosas que el Señor también nos enseñó es que vamos con su programa. ¿Recuerdan ustedes eso? Vamos con su programa, con su diseño, lo que Él estableció para ejecutar lo que Él dijo y para hacerlo como Él dijo. Ah, no, pero es que
yo creo que esto lo puedo hacer de otra forma. No le cambies nada, hazlo exactamente. Ese fue el éxito de la iglesia al inicio, hacer las cosas como el Señor los mandó. La perdición de la iglesia fue empezar a hacer las cosas diferentes a como el Señor la mandó. Esa misma perdición sigue siendo la misma en la iglesia el día de hoy. Hacer las cosas diferentes a como el Señor las estableció. Entonces, la visión es completa, la visión es universal, pero sobre todo Jesús les delega autoridad. Es interesante que Jesús les dice: no se vayan de Jerusalén, quédense, porque van a recibir la promesa del Padre. Y cuando venga la promesa del Padre, o el cumplimiento de la promesa del Padre, van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa palabra, y me seréis testigos, habla de la consecuencia de haber recibido el Espíritu Santo. Habla de que la función de un testigo depende sí o sí de la llenura del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Ningún discípulo de Cristo puede cumplir la tarea que Dios delegó sin el poder del Espíritu Santo. Pero al recibir el poder del Espíritu, nos está dando esa autoridad, porque ese poder tiene que ver con autoridad. Tiene que ver obviamente con la capacidad de hacer las cosas, pero tiene que ver con la autoridad de hacer las cosas. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Por eso la llenura con el Espíritu Santo es fundamental. Me encanta, solo lo menciono, en Hechos 4:33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Me encanta porque, claro, en toda la Escritura, pero específicamente en el 4:33 de Hechos, resalta el cumplimiento de Hechos 1:8. En Hechos 1:8 Jesús dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos. Pero en el 4:33 ellos ya estaban siendo testigos. Claro, desde antes, pues, solo estoy resaltando esa verdad. En el 4:33 dice: y con gran poder daban testimonio. ¿Qué pasó con la iglesia entonces? Estaban actuando en base al poder del Espíritu Santo en ellos. Por eso es que estaban siendo testigos. Por eso es que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por eso es que cada día se multiplicaban los discípulos, se multiplicaban las iglesias. Las iglesias eran fortalecidas, dice la palabra. ¿Por qué causa? Porque la iglesia estaba actuando con la certeza de un Cristo resucitado, pero con la autoridad del poder que les había sido dado. Por eso en Lucas 24 Jesús les dijo: seréis investidos con poder de lo alto. Porque el poder que iba a venir sobre ellos tenía que ver con una investidura de autoridad. La iglesia, al haber nacido de nuevo, por eso es iglesia, por supuesto, al haber nacido de nuevo y al haber sido llena con el Espíritu, ha sido investido con poder de lo alto. Entonces, ¿por qué causa hay temor, hay duda, hay inseguridad? Porque como el Señor nos estuvo hablando, muchas veces hemos estado trabajando o actuando con un espíritu que no ha venido de parte de Dios. Con un espíritu de temor, pero no con el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Quédense, les dijo el Señor, porque van a ser investidos de poder de lo alto. Porque la tarea de ser testigos, la vida de la iglesia debe suceder sí o sí con el poder del Espíritu.
Aquí viene entonces la importancia de permanecer llenos del Espíritu, de no contristar al Espíritu, de mantenernos llenos del Espíritu, de actuar en base a eso, pero de actuar en base a la certidumbre de la tarea que nos ha sido asignada. Ahora, hay dos palabras que definen la vida de un testigo de Cristo, y es ir y predicar. Estas dos palabras definen la vida y la realidad de un testigo: ir y predicar. Por eso en la Escritura encontramos ir y hacer discípulos, y en Marcos ir y predicar. En el contexto de esta delegación que el Señor les está dando: me seréis testigos. Porque no puede haber alguien que sea testigo de Cristo que no vaya y predique la palabra. Si no vamos y no predicamos, entonces no estamos actuando en base a la naturaleza de lo que nos fue delegado. Entonces, ser testigo no es alguien nada más que dice: sí, yo sé, es real, es vivo, yo lo he experimentado, yo lo conozco, gracias a Dios, pero me quedo sentado toda la vida. Claro, esta es la base, la vivencia, la experiencia. Ahí se fundamenta mi vida cristiana. Pero lo que refleja y lo que vive un testigo de Cristo es el ir y el predicar. Entonces me está hablando de la acción, de la obediencia, pero también enfocado exactamente en la predicación del Evangelio del Reino de Dios. La predicación del Evangelio del Reino de Dios debe ser la realidad de todo discípulo de Cristo. Ningún discípulo de Cristo, y ningún, lo digo en mayúsculas, subrayado, con resaltador, ningún discípulo de Cristo está exento de la predicación del Evangelio. Es que yo tengo el don de presidir. Entonces mi función es liderar, organizar. No. Puede que tengas ese don, pues, pero no estás exento de predicar. No, apóstol, mire, yo tengo el don de profecía. Entonces mi función es predicar. Digo, profetizar. No, yo tengo el don de hacer milagros, apóstol. Qué bueno, gloria a Dios. Y entonces creo que porque tengo el don de hacer milagros, mi función es andar haciendo milagros solamente. Gloria a Dios porque tienes el don de hacer milagros, pero no estás exento de predicar. Gloria a Dios porque tienes un llamado profético, un ministerio apostólico, pastoral, o cual sea, pero no estás exento de predicar. No importa los dones, los talentos, las habilidades, lo fundamental que es tu trabajo y tu servicio dentro de la iglesia, cómo organizas, cómo llevas la contabilidad, cómo administras cada cosa en el templo. Gloria a Dios por eso, pero no estás exento de predicar. La predicación es la tarea de la iglesia de Jesucristo. Pero la iglesia convirtió en su tarea el cultear nada más, el congregarse, que es una parte importante, eso es obvio. El congregarnos para edificar, para celebrar el nombre del Señor juntos como iglesia, eso es importante. Pero convertimos esto en el todo de la iglesia y dejamos de hacer la tarea fundamental de la iglesia, que es la predicación del Evangelio del Reino de Dios. Apóstol, pero es que no conozco la palabra para predicar. Pero ya lleva 5 años diciendo lo mismo.
Ya llevas un año diciendo lo mismo. Algunos se atreven a decir, es que me siento niño, cuando ya tienes como 15 años en el Evangelio. Eso es pecado. Dice la Escritura que Saulo, cuando tuvo su experiencia personal con Cristo, inmediatamente empezó a predicar el Evangelio. Inmediatamente. Después le fue revelado más, sí. Después su conocimiento fue ampliado, sí. Después su predicación seguramente mejoró, sí. Pero inmediatamente su conversión empezó a predicar. Y predicó con convicción, con valentía, con certeza de que Jesucristo era el Mesías. La tarea de todo discípulo de Cristo es la predicación del Evangelio. Miren qué importante es la predicación. Es que la iglesia está esperando, como hemos leído en la Escritura, que el Espíritu Santo vendrá y va a redarguir al mundo de pecado, ¿no es cierto? ¿Es una realidad eso, sí o no? Y entonces estamos orando, redarguye, Espíritu Santo redarguye a aquellos perdidos, a aquellos vecinos, al alcalde, al presidente, a los congresistas, redargúyelos y oramos que el Espíritu redarguya, que el Espíritu redarguya. Pero dejamos de predicar, dejamos de actuar. Y no hemos entendido que el Espíritu Santo está haciendo su obra, pero está esperando Él que nosotros hablemos su palabra. Lo pongo esto como ejemplo para darme a entender. Dice en Génesis capítulo 1 que la tierra estaba como desordenada y vacía, y no había espíritu sobre ella, ¿verdad? Amén. Dice que estaba sobre la faz de la tierra. ¿Estaba el Espíritu de Dios, sí o no? Pero ¿por qué no había cambiado el caos? Si el Espíritu de Dios estaba y se movía, ¿por qué el caos no había cambiado? ¿Por qué el desorden no se había arreglado? ¿Por qué todavía seguía el desorden? Porque faltaba algo: que se dijera la palabra. El Espíritu se estaba moviendo, pero la Escritura es clara, dice, y dijo Dios. Entonces las cosas empezaron a suceder. No por falta del mover del Espíritu, lo que faltaba era la autoridad de la palabra. Cristo nos delegó a nosotros como iglesia la responsabilidad de anunciar la buena noticia a toda persona. Anunciar y predicar a Jesucristo. Declarar y llevar al conocimiento de la verdad a las personas. Que la gente entienda que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Que la gente entienda que la salvación y llegar al Padre no puede darse a través de ningún otro medio, a través de ninguna circunstancia, ni ninguna persona más, sino solamente a través de Jesucristo. La gente debe entender que es el único camino para llegar al Padre. Pero la iglesia necesita anunciar la palabra. La iglesia necesita declarar. Miren, ¿cuántos deseamos que la violencia cambie en nuestros países? Uy, nadie desea eso. Bueno, yo sí lo deseo. Que la corrupción cambie en nuestros países. Que se quite el narcotráfico. Que se quite el vandalismo, los secuestros, los asesinatos. ¿Quién no quiere que eso pase? ¿Quién no ha orado para que eso pase? Uy, menos todavía. Ya estoy entendiendo. ¿No has orado para que pase eso?
Ahora sí, todos orar. Pero el problema es que como iglesia deseamos que las cosas pasen, pero a veces no le hemos dado la atención o la relevancia necesaria al origen de todo eso. ¿Cuál es el origen de todo eso? ¿Cuál es el origen de todo? De la violencia, de los asesinatos, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza carnal. Y entonces peleamos con el alcalde, criticamos a los congresistas, murmuramos acerca del presidente y de la sociedad y de esto y de lo otro, de la educación, de aquellos que actúan en vandalismo, aquellos que se meten a la escuela y asesinan 5, 10, 15 alumnos en una escuela, aquellos carteles que se asesinan unos a otros del narcotráfico. Criticamos y decimos: Señor, ¿cuándo va a parar esa violencia? Hay que entender que el problema, ¿cuál es? La naturaleza carnal de esas personas. Tratar de convencer a un corrupto que deje de ser corrupto no va a cambiar. Elegir a otro en la misma condición de su naturaleza no va a cambiar. ¿O sí? Bueno, ya lo vamos comprobando como 4,000 años. No cambia. No, este salió malo, escojamos a otro porque promete. Tiene la misma naturaleza carnal, la condición va a ser la misma. No importa si ocupa una posición de gobierno o una posición en una mara, la naturaleza es la misma. ¿Me doy a entender? Y entonces, ¿qué es lo que la iglesia fue llamada a cambiar? No es a convencer a la gente que deje de ser violenta, que deje de ser ladrona, que deje de ser lo que sea. Es cambiar la naturaleza pecaminosa. ¿Pero cómo? A través de la predicación del evangelio de Jesucristo. Para que la gente nazca de nuevo y esa naturaleza carnal y pecaminosa queda muerta, sepultada, y se levanten a una novedad de vida. A gente con temor de Dios, a gente que quiera honrar, servir a Dios, que quiera ser regido por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Pero ¿cómo va a cambiar entonces? Cuando anunciemos la buena noticia, cuando prediquemos. Ya vio, pastor, entonces organicemos más campañas evangelísticas. No, empieza a evangelizar tú. Cuando Cristo les dice: y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, etcétera, ¿qué fue lo que hicieron los apóstoles? No convocaron a todos los discípulos: bueno, reunámonos, ¿qué actividades evangelísticas organizamos? Empecemos a ver dónde organizamos una campaña evangelística. Empecemos a ver quién provee la tarima, quién provee las bocinas. A ver, organicemos. No empezaron a organizar eventos, empezaron a predicar. Y a veces nos contentamos con organizar eventos y creemos que por organizar eventos estamos cumpliendo la comisión delegada por el Señor. Dios no te llamó, entiéndase bien, entiéndase bien. Dios no te llamó a organizar eventos, te llamó a predicar. Que en un momento dado Dios pueda dar una directriz de una campaña, de un evento evangelístico o algo, perfecto. Lo tengo que aclarar, ¿verdad? Porque después van a decir: el apóstol dijo que no hagamos ningún evento. No dije eso. Pero la iglesia organiza. Y entonces unos se encargan de las ventas de comida, otros de rentar las sillas, otros del toldo, otros de la tarima. Los hermanos están contentos poniendo las sillas, barriendo y limpiando el campo de fútbol, porque ahí va a ser la campaña, recogiendo la basura. Ponen las sillas, ponen el micrófono, ponen las bocinas y dicen: evangelizamos hoy en el nombre del Señor.
No, tú lo que hiciste fue poner sillas, no evangelizar. Pero nos sentimos una iglesia evangelística porque hicimos una campaña. Lo que la iglesia hizo fue un evento. El que evangelizó quizás solo fue el pastor. Y claro, gracias a Dios por los frutos, pues, no es eso. Entiéndase correctamente lo que estoy diciendo. En ocasiones va a pasar como en Hechos capítulo 2, de repente hay una multitud, una persona enferma es sanada, la gente se va a golpar por lo que pasó a través de ese milagro, y la gente va a empezar a escuchar y va a preguntar qué pasó, cómo fue sano, y ahí les vas a empezar a predicar. Se van a juntar 15, se van a juntar 150, 300, 1000, y les vas a predicar y se van a convertir y los vas a bautizar. Eso es evangelismo. Llegar con tus compañeros de trabajo y cambiarles su naturaleza pecaminosa a una nueva naturaleza en Cristo. A tu jefe, a tu familia. Pero la iglesia necesita cumplir la responsabilidad delegada, que es la predicación del Evangelio de Jesucristo. Termino con Marcos 16:20, solo para resaltar esto mismo que estoy hablando. Les decía, ellos no se pusieron a organizar eventos. Dice la palabra, y ellos saliendo predicaron en todas partes. ¿Qué hicieron los discípulos? Díganme las dos cosas que hicieron. Salieron y predicaron. Porque estas dos palabras definen a un testigo de Cristo: ir y predicar. Ellos obedecieron y salieron y predicaron. Esa es la tarea de un testigo de Jesucristo: ir y predicar. Es que yo estoy esperando que el pastor me delegue. Yo estoy esperando que el pastor organice, o que el discipulador organice y que nos delegue a cada persona del grupo de comunión familiar dónde ir a evangelizar. El día del grupo lo usan para ir a evangelizar. No, hermanos. No estoy descartando que en un momento, bajo la dirección del Espíritu, se pueda hacer. Oye, lo que estoy diciendo es que nos confundimos. El evangelismo y la predicación debe ser la vida diaria de la iglesia, no los programas especiales de la iglesia. La predicación debe ser la vida diaria de la iglesia, no un momento de programación. Debe ser en tu vida cotidiana, donde te reúnes con tus compañeros de estudio, donde te reúnes con tus amigos o compañeros de trabajo, en un cumpleaños, en una boda, y ahí vas a manifestar el poder de Dios, y ahí vas a predicar el Evangelio. Ha llegado el tiempo de que cada discípulo de Misión Cristiana del Calvario se mantenga alerta al mover del Espíritu. Escuchen bien, vas a andar en centros comerciales, en un mercado, y va a pasar una necesidad, y tú debes estar atento a ser dirigido por el Espíritu, no por tus emociones, sino por el Espíritu. Y cuando el Señor te guía a orar por ese enfermo, lo vas a sanar, y ahí mismo vas a predicar el Evangelio. Cuando quizá en años anteriores no te atrevías ni a enseñar en el grupo de comunión familiar, te vas a encontrar predicando en un mercado, te vas a encontrar predicando en un centro comercial. Quizá va a haber necesidad de sacar a la gente al parqueo, y ahí les vas a predicar. Porque ha llegado el tiempo de que la iglesia se convierta en testigos de Jesucristo. Presta atención a lo que el Espíritu Santo permite en tu vida. Cuando un familiar o un compañero de trabajo se acerca a ti a contarte su situación y su condición, no lo veas solo desde la perspectiva de su identificación contigo como amigo, como familia. Míralo como una intención del Espíritu para que manifiestes el poder de Dios,
para que lleves a esa persona el conocimiento de Jesucristo. Jesucristo, donde quiera que iba, aprovechaba cada oportunidad, fuera en el pozo, fuera en la barca, fuera entrando o saliendo de una ciudad, si estuviera subido en un sicómoro o fuera junto al camino, si lo llamara o él se acercara, Jesús siempre aprovechaba toda oportunidad para predicar la buena noticia. Es que esa es la vida del testigo. Hemos sido llamados a predicar la buena noticia. Pónganse de pie, por favor. Y entonces, ¿en qué se fundamenta el accionar y la vida de un testigo? Fíjense bien la diferencia. Una cosa es lo que define la vida de un testigo y otro lo que fundamenta la vida de un testigo. Lo que define la acción y la vida de un testigo, ya dije que es ir y predicar. Pero lo que fundamenta la vida de un testigo es su vivencia tangible de la realidad de Dios. Misión Cristiana del Calvario, fuimos llamados a experimentar su realidad. Muchos han servido y han predicado, pero basados en sentimientos, en imaginaciones, pero no en realidades del Señor. Muchos han tenido una vida cristiana por años, pero fundamentados en una tradición, porque así crecieron, en eso los metieron sus papás, se acostumbraron, pero no han tenido una vivencia o no han aprendido a vivir permanentemente en la realidad de un Cristo resucitado. Un momento.